Oye, Eh, entonces lo que dice es que las 4 etapas, o sea, en realidad tiene que ser de los 2 ciclos, pero hay que tomarlo como que es uno solo, pero son 2 ciclos, entonces tú lo tomas como el ciclo de arriba, que es de refrigeración, y el de abajo, que es de potencia. ¿Ya? Y haces el mismo cuadrito tal y cual, y con esas condiciones de presión, en general uno con una sola presión, tú determinas casi todas las variables cuando tú trabajas en los límites de saturación. O sea, la tabla de aporte da los valores en el límite, ¿no es cierto?, de esa especie de campana. claro. Entonces tú tienes ahí una serie de puntos, pero con la pura presión tú determinas los puntos, por ejemplo, donde el líquido está saturado, donde el vapor está saturado, y si está más recalentado tienen que darte datos para decir cuánto más para allá está recalentado. ¿Ya? Sí, sí. ¿Estamos? Con Sí, eso se abordan las dos situaciones. sí, sí, de hecho, como que la mayoría de los datos, claro, los saqué a ¿Mm? través de la tabla, o como de repente cuando se mantiene la presión, o cuando se mantiene la entalpía, debido a los casos que hay. Sí, era como eso. Pero supongamos, aquí mismo, supongamos, en esta pregunta, para poder hacer yo ese dibujo de o sea, presión versus entalpía, también tengo que hacer esa campana y después hacer como ese ciclo que usted me mostraba, que era como del El que- punto 1 al punto 2, del punto 3 al 4. Exacto, ese es el que te están pidiendo ahí. Ese diagrama, Eso, ese mismo, ese mismo. Entonces, por eso tienes que saber qué tan lejos, qué tan fuera de la campana estás en cada caso. Y ahí, en base a los datos que te dan, ahí entonces tú dibujas ese mismo claro. ciclo. Tiene que ser ese mismo ciclo, pero hay que ver cuánto te sales para los lados, hacia el lado líquido y hacia el lado gas, hacia el lado vapor en realidad. ¿Ya? Eso. Se resuelve exactamente como lo dijimos en la sesión anterior. Como te decía, en la sesión anterior conversamos con toda esa teoría que tú tienes ahí y lo que vimos nosotros te permite hacer los 5 ejercicios aquí los primeros, porque los 5 se refieren a ciclos. Ujú. ¿Ya? En todos los casos te piden más o menos las mismas cosas. Y eso, ¿Estamos con, ah, ¿Ya? sí, sí. ¿Estamos con este o no todavía? El resto O ya sea, es es que desarrollo de cálculo y qué sé yo. Sí. esta era como mi Continúa. pregunta, supongamos, en el tema de la eficiencia, eh, ¿cómo sacarla? Porque supongamos, para cuando tenía uno solo, lo entendía, que era como, de repente si era de potencia, que era el trabajo partido en el calor o algo así, pero en este caso, ¿cómo podría mezclar la eficiencia del ciclo en general por los dos? Es que Eso es mira, no como, hay un. Mira, el concepto hay que manejar el concepto general de lo que es la eficiencia. Siempre tienes que pensar en lo siguiente. A un ciclo, a cualquier ciclo, uno le mete energía. En este caso, aquí la energía se la está incorporando al sistema a través de algo que evapore esta cuestión. Por lo tanto, esa es la cantidad de calor. Es el total de energía que recibe el ciclo de arriba. ¿Ya? Ahora, el ciclo, cuando hace su pega, en este caso está refrigerando, está haciendo un trabajo, está haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer ahí es determinar la cantidad de trabajo útil que hace el ciclo este, y esa cantidad de trabajo, entonces esa divide por la cantidad de energía calórica que tienes en el punto de condensación, en el evaporador de abajo. Resumen, le meto energía, le meto una cierta cantidad de kilojoules, ya, 100 kilojoules. De esa cantidad de los 100 kilos que metí, ¿cuánto es trabajo para eso? Bueno, el trabajo hay que ver dónde el sistema hace trabajo. El trabajo ¿cuándo hace trabajo el sistema? Hace trabajo eh, cuando mm, retira calor, ah, ah, cuando mueve algo, como es cuando el caso de la turbina, ok. cuando condensa. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es que cada uno de esos trabajos eh, el trabajo tiene que ser equivalente a un calor. ¿Y el calor cómo se calcula? Como la diferencia de entalpía. Entonces, ¿dónde hace trabajo este circuito? Cuando pasas del 1 al 2, ¿qué hace ahí? Evapora, ¿cierto? Claro. Oh, Ahí le entregué energía. Del 1 al 2 evapora. Le entregué energía. Del 2 al 3, ¿qué hace? Del 2 al 3, del 2 al 3, del 2 al 3. Del 2 al 3 hace algo con el vapor, porque fíjate, está sacando energía para hacer algo ahí, ¿no? Está retirando energía de ahí. Eh,
Mira, pensemos lo que significa un ciclo de refrigeración. Un ciclo de refrigeración, ahí lo que se mueve no es agua, normalmente un refrigerante. Ese que se mueve, 1, 2, 3, 4, es un refrigerante. Cuando se evapora el refrigerante, retira calor. Porque se evapora, cuando uno dice se evapora, pero ahí necesita calor, sí, pero depende a qué temperatura se evapore. Porque si se evapora a menos 40 grados, entonces con la temperatura ambiente eso está en vapor. Y si yo lo pongo líquido, entonces se va a evaporar sacando calor del ambiente. ¿Te fijas? Saca calor del ambiente. En este caso puede ser que ese cajón sea el refrigerador. Entonces puse todas las bebidas adentro y me saca calor del refrigerador. ¡Pum! Entonces ahí es un trabajo. 2, 3 tengo un trabajo, que es el trabajo de sacar la cantidad de calor desde adentro del sistema. H3 menos H2. ¿Ya? Pero Pablo, Sí, Q igual delta yo H y creo, eso es un trabajo. Ya. aquí hay un Después, trabajo. de 3 a 4, ¿qué hago? Condenso. Es que entonces en ese caso yo lo que tengo que hacer ahora es retirarle calor a ese corriente que trae. Al 3 le saco calor para que se pueda volver a líquido. Bien. Ahora le puedo sacar calor de varias formas, po. Porque yo, si viene gas, por ejemplo, lo comprimo, ahí también le saco, ahí lo hago que condense. Condensa. Ujú. Un gas, en general, cuando tú lo comprimes, lo empiezas a comprimir, llega un momento que se transforma en líquido. Esa es una forma de sacar, ¿cómo se llama? De hacer un trabajo para sacar calor. Y cuando se condensa, ¿no es cierto? Esta cosa queda en condiciones de nuevo de poder, al evaporarse, sacar calor del refrigerador. Entonces, mira lo que está haciendo. Del refrigerador, donde tenemos bebida y todas las cosas ahí, saca calor de 2 a 3. Y después de 3 a 4 se condensa, le tira ese calor al ambiente, al aire, al ambiente que está en el fondo, al lado del refrigerador. ¿Bien? Sí. Lo tira para allá. Y después, ¿qué viene a hacer acá? Bueno, de nuevo viene y el refrigerante que está líquido se vuelve a evaporar retirándole calor al ambiente. Entonces, de nuevo tengo allá después un H4 menos H1 menos H4, ahí tengo otro trabajo. En esos Ahí dos. tengo otro trabajo, claro, ahí tengo otro trabajo. Delta H. Entonces, como tengo los estados 1, 2, 3, 4, los delta H ahí me hacen un trabajo en cada uno. ¿Cuál es el trabajo total? Bueno, la suma de todos los trabajos que haga en el circuito. En este caso tendría 1, 2, 3. ¿Y dividido por cuánto? Por la cantidad de calor que le ingresa a este sistema en el evaporador, De 1 a 2. que es igual al delta H2 menos H1. Eso sería como para el refrigerante. Ese sería para el refrigerante. Ahora, lo que sí aquí hay que hacer, Pedro Pablo, es que cuando uno le da un ejercicio así que tiene los dos circuitos, en esa campana que vimos, tú tenés claro que va 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y hay que ver, Claro. ya ese circuito. Pero en el mismo gráfico tienes que poner el de abajo. El de abajo. Eso es claro, sí. Los Claro, en el sobrepuestos en mismo. el mismo. Abajo, claro. Entonces ahora tú, ese de abajo, el de abajo, partimos en el A. En el A es puro líquido. O líquido saturado, puede suponer uno que llega a la caldera. Líquido saturado en Claro. A. La caldera que quema un combustible genera, con el A, genera vapor, que puede ser saturado o sobrecalentado. O sobrecalentado, cualquiera de los dos. Bien. Entonces hay que hacer la misma tablita ahora abajo y para poder dibujar este esquema aquí. Entonces tenemos en el A, cuando uno dice A, esa es la cantidad de líquido que llega a la caldera. ¿En qué estado crees tú que está ahí el líquido? En equilibrio, o sea, a mí me dio equilibrio líquido-vapor, como que está. Es que no, pero que tienes que decir en qué estado está. Estado termodinámico. Es líquido saturado, vapor saturado condensado, vapor sobrecalentado. Esos son los estados termodinámicos. ¿Cómo está ahí? ¿Qué crees tú? En, debería ser en líquido saturado. Saturado, claro, porque el objeto es que llegue en esa condición porque la caldera lo que hace es darle el empujón para que todo eso se vaporice, se evapore. Claro. Y depende de la caldera, para eso tienen que darme más datos, depende de la caldera, que a lo mejor solo me genera vapor, como sería una tetera, o puede ser que la caldera tenga otro equipo después y que una vez que lo vaporizó, después lo sigue calentando. Y ahí logramos el vapor recalentado. Y ahí nos cambiamos de tabla termodinámica, ¿eh? Acuérdate, esa es otra Ujú. tabla. Entonces en el A, resumen, en el A tendríamos líquido saturado,
Después tendríamos en el B, ahí tenemos vapor Vapor. saturado. Después pasamos al C. En el C tenemos. Ya, pero espérate. Es que ahora en el C, esto para el otro circuito se evaporaba, pero aquí se condensa. Ujú. El refrigerante se evapora. Pero este líquido, que es agua normalmente, este tiene que condensarse. El C al Vale. D es condensado. De C ahí allá, eso, para este circuito, eso se tiene que condensar. Se O vuelve sea, ahí líquido tiene que, saturado. claro, ahí tiene que desaparecer todo el vapor. ¿Por qué? Porque después del D, en el circulito que hay ahí abajo, hay una bomba. Esa, para operar, necesita que sea solo líquido. Entonces ahí lo que me convendría sería que yo tenga un líquido, líquido saturado, que podría decir uno, sí, pero ese líquido saturado, ¿cómo le pongo? Es no condensable. En el C, en el C, líquido no condensable podríamos ponerle, algo así como eso. O bien también puedes ponerle tú líquido sobreenfriado también. O sea, lo que queremos decir es que a la entrada de la bomba, nosotros damos garantía que no hay vapor. En el líquido ya no lleva restos de vapor. Claro. Ya, estamos. Ujú. Lo que sí a mí me quedó un tema en el otro. Espérate. En el C pasa a D. El C, que viene algo, ese es un vapor saturado, ¿no es cierto? El C, ahí, de C a D, ese es un equilibrio líquido-vapor. Ahí estás dentro de la campana. ¿Entendido? ¿Por qué es líquido ¿Dónde? vapor? ¿Por qué es líquido vapor? Porque tiene líquido, o sea, tiene gas, o sea, vapor, pero algo de ese vapor ya desapareció porque el cajón que estaba antes, ese, genera energía eléctrica con vapor, así que por lo tanto perdió parte del vapor que traía en el cajón que está ahí debajo del C. ¿Ya? Acá. Ahí. Y por lo tanto, entonces nosotros en el estado C podemos decir que ese está en un estado de equilibrio líquido-vapor, ELV. O Sí. sea, podemos decir que está dentro de la campana ese punto. Sí, eso me dio a mí. Ya. ¿Verdad? Hay que ubicarse ahí ahora en esta campana. Entonces, en ese punto hay que meterlo ahí dentro de la campana. Y ese es el punto C. Ese es el punto C. Equilibrio líquido-vapor. Punto C. Y por lo tanto, el punto C tendría que ser que nosotros en el punto C, para hacerlo más simple, podemos poner lo que, como, cuando tú vienes, porque estás dibujando la gráfica en los P y la campana, ¿no es cierto? El punto C, para que sea más simple, ponlo justo en donde corte en la campana, como el que pusimos en la sesión anterior. ¿Te recuerdas que estaba la campana y pusimos un punto ahí que estaba justo en el que cortaba justo Claro. ese? Entonces tú dices que en ese punto hay equilibrio líquido-vapor. O sea, está en condiciones ya como de desaparecer todo el líquido y generar de ahí para arriba eh, puro vapor o meterse dentro de la campana, líquido-vapor. Y si el C está en el punto donde está la curva, la parte de la campana líquido-vapor, entonces el D tendría que estar en el otro lado de la campana, donde el vapor desaparece y queda líquido. Oye, podríamos echarle una mirada a lo mejor al diagrama, porque sabes que yo estoy preparando la clase mañana y justo parece que tengo aquí el PPT que vamos a presentar. Déjame ver. Sí, si tú me dejas compartir, yo te voy a Sí, mostrar el punto 6D. Después sigues compartiendo tú. Déjame compartir a mí, por favor. sí. Ahí. Dejé. Dale. Ya, ahora voy a compartir yo. Vamos a ubicar los puntos C y D. Lo mismo que dijimos, pero C y D. C y D. Déjame ver dónde está eso. Ah,
Creo que A ver si la apunté. Déjame ver. Exactamente, sí, ese es. Mira. Ahí está. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Ya. Entonces lo que decíamos es que en el punto donde había empezada la vaporización, o sea, antes de entrar a la caldera, tiene que ser este punto, en donde aquí adentro hay líquido vapor. Pero ahí, un poco de calor que uno le ponga, entonces ya desaparece todo el líquido y entonces este es equilibrio líquido-vapor. Este es un líquido saturado. Líquido... No, al revés. Este sería un vapor saturado condensable. ¿Ya? Ahí. Está ahí en ese punto. Y en el otro caso, cuando se condensó para que entre la bomba, lo que yo te digo es que tiene que estar ahí. Porque incluso el estatus ese de la entrada a la bomba debería estar un poquito más para allá, ahí, para que entonces tengamos un líquido que sería líquido llamado sobreenfriado o líquido no condensable, ¿ya? Líquido no Claro. evaporable, ¿ya? Líquido no saturado o líquido sobreenfriado. L-soft, ponerle. Ojalá, entonces está un poquito más allá del punto, por ahí, ¿ya? Ahí tenemos los puntos 6D. Esto es lo que te quería decir yo. Y este era el gráfico que estábamos hablando. Y más encima que eso es lo que está pidiendo ahí porque dice que tiene que ser presión entalpía. Ahí está la presión y ahí está la entalpía. ¿Estamos? Sí, sí. Esto lo vamos a usar en la clase de apoyo de mañana. Oye, tú también parece que has venido poco a clase, ¿eh? Me da la impresión. Porque Sí, en general ha venido poco a clase. Ya. Oye, si tienes más consulta ahí, ok. Si no, el resto hay que meterle lápiz nomás y hacer los ejercicios porque nos está avanzando el tiempo. Así que anda con otro ejercicio, con otra pregunta, como quieras. sí, era la pregunta del ejercicio de la tarea 4, el ejercicio 8, que no sé si lo comparto pantalla o Sí, cómo. no, compártelo porque yo no me acuerdo cuáles son los números, no me acuerdo los ejercicios de memoria, no sé a cuál se refiere. Entonces veámoslo ahí. Miremoslo. Este. Lo leemos y miramos de qué se trata ese. A ver, déjame recordarme cómo era esta cosa. A ver, primero leamos bien el ejercicio. Dice, se ha construido un equipo de energía eléctrica auxiliar, como se muestra en la figura 8.1. A ver, y ahí tenemos un estanque que tiene nitrógeno. La salida es el 1, después tiene una válvula. Una vez que pasa por la válvula tiene un 2, entra una turbina. La turbina, recuerda tú que con energía se gira la turbina y hace mover el generador eléctrico, ¿ya? Cuando dice que es un grupo electrógeno, en general es un grupo que genera energía eléctrica, pero poca energía eléctrica. Son energías eléctricas, cantidades pequeñas, son solamente unidades de apoyo nomás. Estos son para generar energía eléctrica en forma continua, sino que normalmente se usan en casos de contingencia. Se cortó la luz en tu casa y parte el tiro este equipo. Eso, para eso están. Volvió la energía eléctrica en tu casa y para afuera, porque no son muy eficientes en general. Producen poco. Eso es, ¿ya? ¿Mm? Después dice, en un estanque para resistir alta presión se ha almacenado nitrógeno. Ese es el N2, a 14 MPa, ¿ya? Y 20 grados Celsius. Entonces, te fijas, siempre tienen que dar los valores de operación de la planta. Ahí tenemos P y T. Y posteriormente se ha conectado a través de una válvula adiabática a una turbina también adiabática. La válvula es adiabática y la turbina es adiabática, ya. La cual acciona un generador eléctrico. La potencia obtenida del equipo debe ser 75 watts. Eso es poquito. Una ampolleta tiene más o menos esa cantidad de energía. Consume eso más o menos. Y la presión a la entrada de la turbina, 2, se mantiene regulada y constante a 700 kPa. Ya. Por la acción de la válvula adiabática. Muy bien. El nitrógeno es descargado de la turbina a 100 kPa. Ya. 8.1 dice, pregunta, ¿cuál debe ser el tamaño del estanque para operar la turbina por el periodo de 1 hora?
Considere que el estanque no modifica su temperatura en todo el proceso y que la turbina se detiene cuando la presión en el estanque es de 700 kPa. Ya, mira, recomendación. Los ejercicios en general sirven para que uno adquiera una cultura ingenieril. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es imaginarse la situación como es, y eso te va a ayudar a que uno plantee después toda la fórmula. No preocuparse de que si me sé o no me sé la fórmula. Eso no es el camino correcto en los problemas de ingeniería. Entonces, cuando uno entiende la situación, entonces después la modelación o lo que te están preguntando se puede, de alguna manera, se puede deducir. Entonces, vamos a revisar la situación. Pon un poquito más grande que veamos la pura figura nomás. Ya. Ahí. Por ahí se ve bien. Ya, mira, esto se parece mucho al caso cuando lo que uno usa frecuentemente cuando no tiene gas de cañería, tú usas un cilindro de gas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pues, Sí. ya. Y el cilindro de gas adentro tiene un gas, que ese gas tiene la característica que es combustible, pero está ahí almacenado a muy alta presión. Entonces, si tú abres el gollete arriba, abres la válvula, esa cuestión sale porque adentro tiene una alta presión. Esto se parece a lo mismo. Lo que dicen es que ese tarro que tienes ahí, donde tiene nitrógeno, ese tarro, está almacenado ahí el nitrógeno con muy alta presión, o sea, muy alta energía. Por lo tanto, eso puede salir, oye, disparado para afuera. Ahora, ¿por qué no sale disparado? Porque está esa válvula que está ahí. Pero están dando un dato. No es una válvula cualquiera, es una válvula adiabática. Entonces, esa válvula regula la pasada de nitrógeno desde el punto 1 al punto 2, la pasada ahí. Y esa regulación, la cantidad de nitrógeno que pasa por ahí, llega a la turbina. Cuando llega a la turbina, hace girar la turbina con el empuje que le pega, con el golpe que le pega, gira y eso mueve el generador que está al lado. ¿Listo? Y otros datos son, la válvula y la turbina son adiabáticas. Sí. Tenemos datos, entonces uno puede poner datos. En el estanque tengo una presión de 14 MPa, le pongo ahí, P igual 14 MPa. T igual 20 grados Celsius. O sea, está almacenado a temperatura ambiente más o menos. Ya. En el punto P, le ponemos P2, P sub 2 igual 300 kPa. ¿Ya? Un kPa es 1000 veces menor que el MPa, por supuesto. El kPa es kilo, 1000. El M es millón. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. 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 Entonces, Sí. fíjate, uno lo va dimensionando al tiro. O sea, quiere decir que el estanque tiene 14 MPa y a la salida la válvula regula esto de manera que para allá pase. Si yo divido por 10 me daría 1,4, ¿no es cierto? Pero es 0,7, dividido por 10, tengo que dividir por 9. O sea, 20 veces más pequeña es la presión 2 que la 1. ¿Bien? ¿Captamos? Ahora, como no me dicen nada, entonces la temperatura 2 yo supongo ahí entonces que tiene 20 grados Celsius. ¿Bien? Entonces yo puedo decir, bueno, eso es todo el proceso porque el proceso se inicia en el estanque de nitrógeno. Y para eso yo conozco presión y temperatura 1. ¿Bien? Y el proceso final es en el punto 2. Y ahí yo conozco presión y temperatura. Claro, que ¿Bien? serían las que daban acá. Perfecto. Esa. Ahora vamos usando los conceptos. Me dijeron que la válvula y me dicen que la turbina son adiabáticos. Si eso es así, entonces me están diciendo que eso no pierde calor. Y la forma que yo tengo para determinar calor es por diferencia en entalpía. El calor es igual a delta H en general. Si me dijeron que el Q es cero, delta H igual cero, ¿qué significa entonces? H2 menos H1 igual cero, ¿cierto? ¿Mm? ¿Me sigue? ¿Sí, Pedro Pablo? ¿Sí? Claro, ¿Estamos de acuerdo? la entalpía Por del lo uno y la tanto, del 2 animal. ¿y eso cómo se llama ese proceso? ¿Centálpico? Perfecto. Check, doble check. Entonces, ahora, conociendo todo eso, entonces yo aplico todo lo que yo sé respecto a lo que me enseñaron en este curso. En este curso me dijeron que existe un principio de conservación de energía, entonces que todas las formas de energía que hay, y particularmente la primera ley dice que define una energía interna, yo hago un balance entonces.
el balance sería la energía que está en el punto 1, que pasa al punto 2, puede ser interna, U, cinética o potencial. Sumo. Todas esas formas son las energías que están en el 1, en el 2. Lo pongo en el 2, esa cuestión, en el punto 2. Ya. Y en ese punto, entonces esa energía ahora se va a transformar en la turbina. ¿En qué cosa? ¿Qué dice la primera ley? ¿Qué dice la primera ley? Ya no importa que no te sepas. Delta U igual Q más W. O sea que eso la energía que almacena un sistema se almacena en forma de calor o trabajo. Dice eso. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí. No, sí, 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 la Ya. fórmula la Perfecto. lógica. Ya. La captaste, ya. Q, lo dejo tranquilo, ya el Q, de alguna manera lo puedo sacar. Claro, ¿no? El trabajo, pero el trabajo aquí, ¿qué trabajo? ¿A qué me refiero en el trabajo? ¿Qué trabajo? Cuando llegue ese gas ahí y le pega un puñete a la turbina, ¿qué hace hacer? La hace girar. Trabajo de eje. Entonces, exacto, muy bien. Entonces tú dices, el- le pusiste W más Q, ya, pero ahora para abajo. Delta U igual, W, pero yo entonces tendría que ser W. De eje hay varias formas de ponerlo, pero puedes poner WS más un trabajo mecánico que hace ahí de mover toda la cosa, la inercia que decía Newton, ¿no es cierto? Trabajo mecánico al de eje y más calor, listo, y deja, y entonces tú eso lo dejas como tu fórmula de balance de energía en este sistema electrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, no sé. Sí, sí. Y entonces ahora empezamos a guiar esta ecuación porque esta ecuación me puede permitir lo que me preguntaron, me dijeron, ¿cuál era la pregunta? De nuevo, repítame la pregunta, por favor. ¿Cuál es el tamaño No, del estanque? O sea, me tienen que preguntar, me están preguntando ahí qué volumen tiene que tener ese estanque para que esto opere una hora. Como me dijeron que una hora, pero ya me dijeron cuánta energía da, entonces yo digo, en una hora esto genera X cantidad de energía. ¿Ya? ¿De acuerdo? sí. La energía, Y la recordemos, energía, energía del es touch. trabajo dividido por tiempo. Claro. Energía, repito, energía es trabajo, Ah, ya. W, partido por tiempo. O bien W es energía por tiempo. ¿Y la energía dónde me la dieron? Ahí está Dapo, porque dice que tiene 75 watts. Ahí está la energía. Claro. Los datos están ahí, ¿te fijas? Ya, Sí. perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Trabajamos un poco la ecuación aquella. Yo tendría que hacer un balance particularmente en el centro de la turbina, porque esa es la que, la transmisión de esa energía es la que se transforma en la potencia a través del generador. Entonces la potencia, yo podría decir, oye, la potencia que genera la turbina es 75 watts. ¿Y qué es lo que es un watt? ¿Concepto de un watt? Un watt es una energía que significa igual a un joule. Cuando un joule, se hace un trabajo de un joule en un segundo, eso es una energía. ¿Estamos? Ujú, sí. Ya, entonces como yo necesito el trabajo, dijimos que energía, o sea, pongámosle potencia nomás, para que no se me nos confunda, igual W partido por T. Necesito W es potencia por T. Potencia es 75 joules por segundo, por T. ¿Por cuánto T le pongo ahí? Una hora me dijeron. No, perdón, 15 minutos me dijeron. ¿Cuánto me dijeron? 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Ya, pero No, pero un sí. periodo de una hora. No, era una hora. Espérate, chuta. A ver, déjame. Eh, Ya, bueno, yo te creo, no lo veo yo, pero no importa, ya no te creo. O sea, en el No, no, fondo pero, ahí, o sea, la foto. aquí o no. Ah, lo No, de. es que yo no lo tengo en pantalla. Ahora, no. Ahí está arriba, está. Sí, perfecto, tienes toda razón. Sí, perfecto. Entonces, la cantidad de trabajo, Pedro Pablo, es igual a 75 joule dividido por segundo por el tiempo, que serían por 3600 segundos. Claro. 3600. Y entonces ahora transformamos todo eso a un trabajo igual a lo que resulte ese número, 75 por 3600. ¿Estamos? Sí, sí, por fórmula. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estaríamos? Ya. Sí. Mm, ¿Y qué otra gracia tiene este ejercicio?
No sé cuánto era eso, hay que calcular ahí. No tengo la pauta a mano, pero oye, pero es hacer cálculo nomás. Y entonces expresa esa cosa en, no sé, pues, seguramente por 3.600, por 3,6 sería, y ahí sería kilojoule. Kilojoule. 3,6, o sea, 4 por 75, 150, eso da 300 más o menos, 300. 300 kilojoule. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se va a lograr esa energía? Bueno, eso tiene que ser equivalente a una cantidad de energía que viene del calor, que es igual a el delta H, y eso se calcula, ¿cómo se calcula? M se sub P T. ¿Ya? ¿No? ¿O sí? No, M no, esa parte no la. el calor, cuando se intercambia el calor entre un sistema y otro, hay una fórmula que vimos ahí en forma previa a la primera ley, que dice que la cantidad de calor se cuantifica como la cantidad de masa por Ah, el no C sé. sub, por el C sub P de la sustancia y por la diferencia de temperatura que absorbe. Pero mira, fíjate, miremoslo en formas físicas. Si yo tengo eh, agua en una tetera y está a 20 grados, ya, y yo le meto calor, la pongo arriba de la cocina, le meto calor, y eso toma, por ejemplo, por decirte algo, llegó a 60 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuánta cantidad de energía le puse yo? Le puse una cantidad de energía que fue igual a que la masa que esté en la tetera, para que sea simple, mira, supongamos que es 1 kilo. Tiene 1 kilo de agua por el C sub P del agua, que es 1, y la diferencia entre 60 menos 20. Eso es lo que ganó cuando lo puse arriba de la cocina. Así se determina la cantidad de calor intercambiada por un sistema. Esa fue la cantidad de calor que recibió Claro, la tetera cuando va camino a hervir. Y tiene que pasar por ahí porque primero tiene que tomar temperatura y después hierve. Entonces, si nosotros decimos que esa energía, que ese trabajo, es igual a una cantidad de calor mc sub p delta t, y las temperaturas seguramente ya las conozco, yo podría conocer la cantidad de masa, de nitrógeno que necesito para poder hacer ese cambio de temperatura. ¿Bien? ¿Estamos? sí, 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 Y si yo conozco esa masa, entonces yo podría decir que después, si conozco la densidad del nitrógeno, densidad es masa partido por volumen, entonces conozco el puede volumen. conocer, claro, Y por claro, lo tanto conozco el volumen del tarro que me están pidiendo. Eso. claro. Oye, seguramente por ahí, para poder sacar la densidad cuando yo no la conozco, a lo mejor hay que modelar este nitrógeno, pero dijo ahí explícitamente que es K ideal. Por lo tanto, para hidrógeno, yo digo que vale PV igual NR, y de ahí saco la masa. ¿Estamos? Claro, sí, sí, ¿Estamos sí. claros? Sí, estamos Sí, claros. sí, Ese sería o globalmente, sea, diría yo, el sentido de este ejercicio, y el resto es puro lápiz nomás y puro cálculo. Y ahí darían los metros cúbicos que tiene que tener ese estanque. Y eso es, para allá estaba, por ahí por tiene que ahí va. ser, para allá va la cosa. Ahora te lo podrían haber complicado más, te he dicho, ya, y ese estanque, como tiene tanta presión, diseñe el estanque y dígame el espesor de las paredes, ya, ahí cambiamos de tema, sí, porque hay resistencia material y todo lo demás. ¿Te fijas? Entonces es para ver que eso es un problema ingenieril típico. ¿Te queda claro el concepto más o menos de cómo se maneja el tema? Sí, Esa sí, era la sí, idea sí, del ejercicio S8. El resto es métele lápiz y métele análisis a la parte conceptual. claro. Ya, Pedro Pablo, dale nomás. Hoy estáis casi al límite, dale nomás. Oye, No, no es que sí, te sí, quiera, no eso. te quiera complicar, pero lo que pasa es que como hay otros requerimientos, entonces por eso sí lo limitamos a 1 hora. Oye, preguntas de Sí, no último se minuto, preocupe. dale, dale, dale nomás, dale. No, no sería Conceptos. eso, ¿no? O sea, sería eso. Es que, o sea, como lo que me llamó la atención es que, como decía que era adiabático, el calor aquí se va a mantener. No. Ah, claro, sí, 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 sí. O sea, la turbina, dice, entonces lo que te quiere decir es que no va a perder calor al entorno. Ese es adiabático. Que el calor que llega ahí, todo Mm, ese se va a transformar, se va a usar en la turbina. Lo mismo que la válvula. Cuando la válvula, porque la válvula, cuando no sé, tú la estrangulas, entonces hay un roce ahí del fluido que pasa, en este caso nitrógeno, con el cuerpo de la válvula. Eso te podría generar calor y se calienta la válvula. Te dice que no, que pienses que eso no pasa, no pasa. O sea que todo el calor que hay ahí, se va a mantener y se lo va a llevar el fluido, se lo va a llevar el nitrógeno y va a o llegar sea, al punto 2.
dentro del sistema el calor puede disminuir o aumentar, pero no puede salir del sistema. No sabes cuando es adiabático. Adiabático, Cuando es, claro, en este cuando caso. es adiabático. Ah, ya. Claro, si te digo que no es adiabático, entonces quiere decir que habría que calcular cuánto pierde la turbina por el fierro que tiene el borde y pierde el ambiente. Y lo que cuando uno dice eso es que le dice que no pienses eso, que eso no es así, no va a pasar en este caso. Tú vas a tener aislado que Claro. todo este calor tú ya lo tienes confinado y eso lo puedes usar. Ese es el sentido. Claro, ¿Estamos, entiendo. Pedro Polo? Sí, eso sería, profe, sí, como quiera, un poquito en general, más que nada. Bueno, como le he dicho todas las veces, pero no me han hecho mucho caso, es recomendable participar también en clase. Ahora sí lo que me he fijado que han visto bastante los videos, porque yo voy mirando mismo y monitoreando y hay hartas visitas a YouTube. Parece que soy un youtuber muy famoso ya, porque muchas visitas, de hecho había como 90 visitas, muy extraordinario. Ya, está bien, entonces se está revisando la materia, pero lo que pasa es que yo les recomendé en la primera clase que he conversado, la interacción así directa, de que uno se lo expliquen ahí y que no pierda la opción de hacer el intercambio y que tú preguntes, independiente que uno piense que a lo mejor lo que va a preguntar no tiene mucha sustancia intelectual, no importa, tú haz tu pregunta y tú sales de tu duda y tienes un personaje que ahí en ese minuto te puede atender la consulta. Después, por las propias, no es tan simple la cosa, diría yo. Además, recuerden que si bien es cierto, nosotros somos muchísimo más viejos que ustedes, pero también fuimos alumnos. Yo no me perdía las clases porque, aunque el profe te tire cuestiones que tú no entendís ni pera en la clase en general, algo tú le captas con la interacción directa. Por eso es que en general esa interacción es necesaria. Ahora ya estamos en todo caso casi llorando por la leche derramada, porque nos queda una clase y la clase es una clase de resumen, ni siquiera es para más materia, o sea, es la materia que ya pasamos ya. Pero eso en general una recomendación así a todo el auditorio, que aproveche más la parte sincrónica. Y si te dan esa opción, yo sugiero que esa se use. Bueno, Pedro Pablo, estamos, Eso, profe, sí. si es que ha Muchas servido todo gracias. esto, dedo para arriba. Yo pongo el dedo Sí, para arriba porque yo estoy en pantalla. Oye, sí, igual voy a guardar esto porque igual esta interacción sirve para que le puede servir también a otras personas, para que clarifiquen los conceptos. En general, claro. un ejercicio uno no tiene que abrumarse, sino que entender la situación, poner clarito los datos primero por un lado, después cómo están correlacionadas las cosas, no preocuparme tanto de la fórmula, oye, la ingeniería, la fórmula va a estar en alguna parte, pero lo que yo tengo que tener es el concepto, el criterio de asociar las cosas, de usar los conceptos, y cuando yo conozco bien el concepto, tú entonces puedes entrar en profundidad en un análisis, que es lo que se permite, se pretende en cursos como este, por ejemplo, de ingeniería de procesos. ¿Estamos, Pedro Pablo? Y Sí, si eso profe. se logra, bien. Ya pues, seguimos en contacto, que te vaya muy bien y mucho éxito en todos los desafíos que siguen hacia adelante. Vale, Y, profe, muchas gracias. estás compartiendo tú, ¿verdad? Hay que dejar Sí, de sí, sí, compartir. Dale nomás. Ya, vale, Pedro. profesor. Muchas Gustazo, gracias, que esté bien. que te vaya muy bien. Chao, adiós. Chao, chao. Voy a otra reunión ahora.